Con la llegada de Luis Carrión al Oviedo, intuíamos, sospechábamos que se iban a producir una serie de cambios en el sistema del Real Oviedo, unas fluctuaciones en la disposición táctica del Real Oviedo, y con poco que hayas seguido a este equipo te has podido dar cuenta de que sí, se han producido algunas modificaciones en este nuevo sistema, y en el vídeo de hoy trataremos este asunto, si es lo más conveniente para el juego del Real Oviedo el sistema que utiliza el míster catalán, el técnico del Real Oviedo, Luis Carrión, si es un sistema que le beneficia al Real Oviedo o por lo contrario es perjudicial. Un Real Oviedo que puedo decir que desde la llegada de Luis Carrión, a mi modo de ver, ha mejorado ligeramente. Creo que hay muchas cosas por pulir, pero es cierto que yo diría que el Real Oviedo ha mejorado al menos un pelín desde la llegada del técnico del Real Oviedo, Luis Carrión. Así que sin más dilación vamos a repasar cómo juega este Real Oviedo, y para hablar sobre esto primero hay que tener en la cabeza cuál es el sistema del Real Oviedo, y para eso vamos a utilizar unas imágenes para representar un poquito cuál es el sistema que suele utilizar el equipo Carballón. Así que os pongo ya en pantalla una serie de imágenes donde vais a poder apreciar cuál es el sistema del Real Oviedo que suele utilizar tanto en fase defensiva como en fase ofensiva. Y primero quería empezar a hacer énfasis en fase defensiva, y es que estamos viendo a un Real Oviedo que sale con un 4-2-3-1 en fase defensiva, como podéis aquí apreciar. Vemos a Salomón Rondón, se ve un poquito borroso, pero este es Salomón Rondón, Federico Viñas en la derecha, en el centro Alberto Reina, en la izquierda Ilia Chaira, y más retrasados Colombato y Dendoncker. Pasamos a la siguiente imagen y podemos ver cómo el Real Oviedo va basculando hacia el lado izquierdo, y aquí vemos más claro ese 4-2-3-1. Los dos mediocentros, Alberto Reina, Ilia Chaira, Federico Viñas en el flanco derecho, y en la punta del ataque Salomón Rondón. Y es que estamos viendo a un Real Oviedo que en la presión tiene más agresividad. Es un equipo que la vive esa presión con más intensidad respecto a ese Oviedo de Veljko Paunovic. Es que estamos viendo a un equipo Carballón que yo creo que ahora recupera con algo más de facilidad. Hay que decir que el Real Oviedo en este inicio de liga es el equipo que más le cuesta recuperar el balón, y yo creo que con Luis Carrión en esto estamos viendo un cambio, y creo que a medida, conforme pasen los partidos, vamos a ver a un Real Oviedo con más capacidad para interceptar el balón. Aquí vemos claramente cómo Ilia Chaira va a su par, a su hombre, a presionar de manera intensa, y el Real Oviedo que acaba recuperando el balón. Vemos cómo Javi López, que es el lateral izquierdo, salta rápidamente, y es que esto es algo que vemos, cómo los laterales no se van a resguardar atrás en esta presión, sino, oye, cuando les toca saltar, saltan con esa agresividad y con esa mordiente que cree Luis Carrión que necesita en ese momento el Real Oviedo. Así que bueno, aquí vemos como el Real Oviedo finalmente recupera un valor. En este caso el que lo recupera es Dendoncker, que juega para Alberto Reina, combina con Javi López, y esta presión va a provocar una ocasión clara, muy clara para el Real Oviedo, que luego Salomón Rondón no acaba definiendo de la mejor manera. No os la voy a poner porque la verdad es que tampoco os perdéis mucho. La acaba tirando bastante alta, acaba disparando bastante mal Salomón Rondón, así que tampoco compensa ver la resolución del delantero venezolano, pero podemos ver cómo en el minuto 4, en una buena presión del Real Oviedo, el equipo Carballón es capaz de propiciar una ocasión favorable para su equipo. Hemos visto aquí un cambio, un Real Oviedo que va a buscar más al rival, con una línea de defensas más adelantadas, y un Real Oviedo que va a presionar más arriba. Aquí vemos esta imagen donde vemos como en este momento el Osasuna va a jugar el balón en largo desde la portería, desde las inmediaciones del área. Sergio Herrera es el encargado de patear ese balón. Vemos el 4-2-3-1 que estaba diciendo antes, ¿no? Aquí yo creo que incluso más claro. Fede Viñas, Alberto Reina, Ilia Chaira y Salomón Rondón. Estas imágenes son del último partido ante el Osasuna en Liga, en ese partido liguero, donde vimos cómo Federico Viñas interpretó mejor su rol y lo entendió mucho mejor. Tuvo mucha más lucidez en ese sentido el delantero uruguayo, y aquí no se produjeron tantos desbarajustes por esa banda derecha. Aquí vemos al Real Oviedo sacando el balón jugado desde atrás. El que tiene la pelota es ahora mismo Aaron Escandel, y aquí quiero destacar el movimiento. Muevo la imagen esta, aquí la camarita. Quiero destacar el movimiento de Nacho Vidal. Os lo apunto aquí con el cursor.
y es que estamos viendo cómo el Real Oviedo en muchos momentos cierra con una línea de 3 o empieza salida de balón con una línea de 3 para que Nacho Vidal pueda coger altura y esté más pinchado arriba. ¿Y por qué hace esto el Real Oviedo? Luego os pondré más imágenes, pero es que al final la intención con esto es que Fede Viñas pueda pisar más zonas del interior y que Fede Viñas esté en una posición más beneficiosa para él, en una zona que es más común, que él está más acostumbrado a desenvolverse en ese tipo de situaciones, más por ese sector interior, y por este mismo motivo se realiza este movimiento, ¿no? Nacho Vidal pasa a coger mucha altura, intentando aportar esa profundidad en ciertos momentos al Real Oviedo, y por tanto vemos cerrar al equipo Carballón con una línea de 3 formada en este caso con David Costas, David Carmó y Javi López. Ya luego hablaremos sobre quién podría interpretar este rol más allá de Nacho Vidal, pero bueno, seguimos. Aquí es la acción que estaba comentando, ¿no? La salida de balón del Real Oviedo, no hay mucho más que decir, y vemos de nuevo aquí cómo el Real Oviedo está con una línea de 3. Vemos aquí cómo Colombato baja para ayudar en la salida de balón. Cuando el Real Oviedo tiene problemas o cuando el Real Oviedo no acaba de encontrar ese resquicio, es Colombato el que lateraliza. Y esto no es nada nuevo, no es nada nuevo bajo el sol. Ya lo vimos con Veljko Paunovic repetidamente, muchísimas veces, pero con Veljko Paunovic era algo que se repetía aún más que Luis Carrión, al menos hasta el momento. De lo que hemos visto con Luis Carrión, no vemos a un Colombato que constantemente lateraliza. En ciertos momentos, para aportar alternativas al juego del Real Oviedo, Colombato lateraliza, es decir, cae a una banda derecha, ya que Nacho Vidal no está ocupando esa demarcación, pero no es algo que veamos constantemente. De hecho, Colombato es un futbolista que en este Oviedo de Luis Carrión aparece por diversas zonas del campo, y eso es a mí algo que me gusta, y me gusta más que lo que veíamos con Veljko Paunovic, que yo a veces le achacaba al equipo y sobre todo a Veljko, ¿no? Que yo quería ver a Colombato en más zonas del campo, ¿no? En ese centro del campo, la medular. Y creo que lo estaba sacrificando un poco, lateralizándole tanto, ¿no? Y ahora con Luis Carrión vemos una mezcla de todo, y para mí esto enriquece más al equipo. Y bueno, lo podemos ver aquí, como Colombato ayuda al equipo a sacar el balón jugado. En este caso David Costas va a apostar por un desplazamiento largo que no acaba siendo fructuoso. Y bueno, por aquí estaría Javi López, que aquí en la imagen no se puede apreciar. Volvemos a ver la línea de 3 que estaba diciendo. En este caso, el Oviedo no busca a Colombato en esa banda, y vemos a un Colombato más en la medular, en la base de la jugada, que es donde suele estar en muchos momentos del partido. Y la línea de 3 clarísima con Nacho Vidal aquí escorado prácticamente como un extremo, a la misma altura que Ilia Echaire, y luego Alberto Reina siendo ese tercer centrocampista en otra altura, ¿no? El Real Oviedo que juega, podríamos decir, a lo mejor a veces con más líneas que ese Oviedo de Veljko Paunovic, y merodeando por toda esta zona el exjugador del Mirandés. Aquí vemos clarísimo gráficamente, esto es más esquemático, ¿no? La línea de 4, los dos hombres de la base de la jugada, Alberto Reina, Rondón, Fede Viñas y Ilia Echaire, ¿no? El Real Oviedo que con Veljko Paunovic presionaba con un 4-4-2, y ahora con Luis Carrión al parecer vamos a pasar a este 4-2-3-1. Ya luego hablaré un poquito más sobre este sistema con Honduras. Lo seguimos viendo aquí, el 4-2-3-1, y yo creo que hasta aquí, ¿no? Bueno, aquí vemos también la presión, 4-2-3-1, clarísimo. Normalmente con el 4-4-2, pues el mediapunta, en el caso del Oviedo de Veljko Paunovic, era el que saltaba junto al punta, en este caso sería con Rondón. Pero en esta situación ya no vemos este método a la hora de presionar, y pongo esta imagen para destacar que vemos como los laterales saltan, que no hay temor a que te puedan rebasar luego por ese costado. Los laterales saltan y eso pues te la puedes jugar, pero en este partido yo creo que en general funcionó bien en ese caso, bueno, en el tema de la presión, ¿no? Y bueno, esto era lo que quería enseñaros, mostraros de las imágenes de este último partido ante los Osasuna, porque me parece que está bien para entender un poquito y con detenimiento, ¿no?, en qué se basa el Real Oviedo, sobre todo en lo defensivo, porque en lo ofensivo también estamos viendo ese 4-2-3-1. A mí la sensación que me da es que el Real Oviedo no acaba de encontrar a ese mediapunta, no lo encontró con Veljko Paunovic y no lo está encontrando con Luis Carrión, porque si repasamos los 11, el 11
más raro de lo que llevamos de Luis Carrión, o el 11 donde no va tan acorde con lo que ha sacado en los 2 últimos partidos, es el primero, en el que jugó Hassan de inicio, en el que jugó Luka Ilić. Fue un 11 diferente y probablemente más parecido a lo que sacaba Veljko Paunovic, el técnico serbio, cuando estaba en el Real Oviedo. Después de ese partido, ante el Español, donde pierdes 2-0, Luis Carrión cambia un poquito la idea, se ve con más claridad, ¿no? Esa percepción de Luis Carrión, ese toque que le quiere dar a su equipo. Hay que decir que el Real Oviedo, bueno, desde que está Luis Carrión, ha marcado 3 goles, los 3 fueron ante el Girona, y ha encajado 5 goles. Estoy hablando en concreto de los partidos de Liga. El de Copa, después de esa actuación estrepitosa, no voy a hablar. Después de ese ridículo espantoso, no voy a hablar. Después de ese partido esperpéntico, porque, bueno, quiero centrarme sobre todo en Liga, que es donde está pisando fuerte el Real Oviedo, o al menos esa es la intención, ¿no? Porque, bueno, lo de pisar fuerte tampoco, ¿no? Yo creo que no sería la palabra. Así que, como estaba diciendo, hemos visto unos cambios, daré mi opinión. Primero, si nos vamos al último partido, el Oviedo tuvo 53% de posesión, el Osasuna 47%. Si nos vamos al del Girona, 65% el Girona, 35% el Real Oviedo, y en el del Español, 61%, 39% el Español. Con Luis Carrión es evidente que vamos a ver a un Real Oviedo que va a intentar mimar más la pelota. Y sobre todo que yo, al menos es lo que he podido observar en estos últimos partidos, que le da más sentido a ese juego con el balón. Creo que, como decía al inicio, hay muchas cosas por pulir, pero sí que he visto una mejora en ese juego con pelota, y sobre todo un Real Oviedo que ocupa mejor el área. Y es que esa ha sido una de las mejoras, la ocupación del área. Vemos a un Real Oviedo con más capacidad para generar situaciones favorables, situaciones de peligro. Vemos a un Real Oviedo que es capaz de intimidar algo más a los equipos rivales. Había partidos con Veljko Paunovic que al Oviedo le costaba mucho arremeter contra los equipos rivales, y esta vez con Luis Carrión estamos viendo cómo está habiendo más oportunidades y más tiros en general en el partido. Eso es algo positivo, eso nos habla de una facilidad o de más capacidad para llegar a área rival, que creo que es una de las mejoras, como estaba diciendo. Y la ocupación del área. La ocupación del área creo que, bueno, le ha podido beneficiar el tema de jugar con 2 delanteros centros. ¿Por qué Luis Carrión está apostando por 2 delanteros centros desde mi punto de vista? Bueno, viendo que el Real Oviedo tiene muchas dificultades para materializar las jugadas, para encontrar el gol, para que esa pelota vaya al fondo de las mallas, pues ha decidido apostar por 2 delanteros centros. 2 delanteros que, en cuanto a estilo, no son tan diferentes, no son tan dispares, pero es cierto que son 2 delanteros con diferentes facultades. A mí personalmente a día de hoy me gusta más Federico Viñas, pero bueno, como estaba diciendo, cada uno tiene su propia función sobre el terreno de juego, y no solamente por eso busca fijar a los centrales. Oye, si tengo problemas, vamos a ver qué tal si meto a 2 delanteros centros, de esta manera fijo más a los centrales. Salomón Rondón me hace esa tarea muchas veces de descargar los balones de espaldas. Cuando soy incapaz de sacar el balón jugado desde atrás, busco esos balones directos hacia Salomón Rondón, que ahí pues es un especialista, o es de lo mejor que se le da a este delantero venezolano, y de esta manera pues puedo encontrar más mecanismos para salir del paso, ¿no? Esa es una de las... Yo creo que puede ser unos argumentos por los que Luis Carrión apuesta por Salomón Rondón, mientras que Fede Viñas tira más esos desmarques de ruptura, viene más a recibir atrás, etcétera. De esta manera creo que se complementan. Nacho Vidal coge esa altura. Al final Nacho Vidal es un lateral que sabe combinar bien, lo vimos el año pasado de sobra, ¿no? En segunda división, como era un futbolista que iba con mucha holgura sobre el terreno de juego. Ahora en primera pues no va con esa sobradez, pero es cierto que sí que tiene capacidad para asociarse, y ahí al Real Oviedo le aporta, porque él tiene muchas veces pues esa finura que a lo mejor otro lateral, yo que sé, como puede ser Lucas Tejado, pues no la tiene, sin tampoco ser aquí Nacho Vidal una delicatese total, ¿no? Pero sí que Nacho Vidal tiene esa capacidad para combinar, y Federico Viñas, que normalmente aparece más por ese sector interior, aunque de inicio parta de esa banda derecha. De hecho, en el partido de los Osasuna, cuando quitaba a Ilia Chaira, Federico Viñas pasaba al flanco izquierdo, ¿no? Entonces, bueno, eso nos habla también de que es que esto puede ocurrir tanto por la banda derecha como por la banda izquierda, porque al final tienes 2 laterales, tanto Nacho Vidal como Javi López o Rain, que son capaces de hacerte esa función, que son capaces de coger altura y a partir de ahí percutir. ¿Qué lateral es más apto? Pues no lo sé, creo que son 3 laterales diferentes.
Yo creo que Rain es un lateral más para atacar el espacio y Nacho Vidal es un tío que asociativamente creo que a día de hoy está más cualificado. A día de hoy. Y luego Javi López yo creo que puede ser una mezcla entre los dos. Tampoco lo tengo muy claro porque no lo tengo muy calado a Javi López. No le he visto lo suficiente para deciros qué tal me parece, ¿no? En este sentido. Pero yo diría que son tres laterales diferentes. Y Javi López yo creo que con un poquito de cada uno. Creo que son tres laterales que se encuentran en un buen estado de forma a día de hoy y que a día de hoy de lo mejor del Real Oviedo es la zaga. Hasta aquí, ¿no? Vamos ahora con unas declaraciones que dejó Salomón Rondón hoy mismo y dijo que la mayor parte de mi juego consiste en recibir de espaldas a la portería y Viñas me da un desahogo ahí. El día a día me permite conocerlo mejor y saber también cuándo va al espacio, cuándo lo tengo de cara. Lo que estaba hablando antes, ¿no? Muchas veces Federico Viñas es el que tira más esos desmarques, el que viene a recibir más retrasado y Salomón Rondón ese juego de espaldas y luego porque creo que Luis Carrión busca esa presencia en el área que te puede dar Salomón Rondón y que la presencia de Salomón Rondón y de Federico Viñas, como decía antes, fija los centrales en algunos momentos y eso le puede dar cierta libertad a tus jugadores de banda o a tu media punta. No, el problema es que ese media punta, como estaba diciendo antes, no acaba de cuajar en este Real Oviedo. Es que además Alberto Reina no es un media punta. El año pasado en el Mirandés no jugaba ahí. En teoría el que estaría abocado a cumplir con este rol sería Luka Ilić, pero el problema de Luka Ilić es que a día de hoy le vemos muy lejos de ser titular en un equipo de primera división porque le vemos que es blando, que no acaba de ser ese tiralíneas que algunos se podía pensar que podía llegar a ser. No sé, esa es una posición que a día de hoy coge al Real Oviedo y que tiene que encontrar una solución cuanto antes. Yo creo que le va a seguir dando bola a Alberto Reina porque dentro de lo que cabe del centro del campo, pues probablemente sea de lo mejorcito hasta día de hoy. En los últimos análisis, ¿no? Estabais viendo, al menos si seguís mis vídeos, como decía que Dendoncker yo en los últimos encuentros no la acababa de ver bien, no estaba muy acertado, le veía desacertado. Y que a mí al principio de temporada me empezó... Bueno, me gustó, básicamente me gustó, pero que en los últimos encuentros pues me estaba disgustando. Creo que estaba desacertado. Vamos a ver si vemos una mejora de Dendoncker y un centro del campo que creo que en este Real Oviedo tiene que crecer aún más. Creo que no está sabiendo gobernar los partidos. Es verdad que en primera es muy complicado, pero tiene que tener más temple, tiene que tener más capacidad para mover el balón de una manera más fluida. Y ya no tanto fluida, sino ser una posición más dañina. Una posición más dañina que sepas generar en momentos, en algunos momentos, pequeños momentos, algo de incertidumbre en el rival. Creo que eso es algo que ayudaría mucho más al Real Oviedo. Y está una incógnita, un tema que está dando muchísimo que hablar. Y es la cuestión de Hassan, que voy a hacer un vídeo aparte porque es que lo de Hassan da para hablar y largo y tendido, o sea, para hablar durante un largo tiempo sobre esta cuestión, porque Hassan es un chico que al parecer puede parecer problemático, que le ha dado mucho al Real Oviedo en estas dos últimas temporadas. El año pasado fue esencial para que el Real Oviedo lograse el ascenso a la primera división. Y ahora, bueno, en este inicio de liga fue de lo mejorcito del Oviedo de Veljko Paunovic. Y ahora con Luis Carrión parece que se está bajando el suflé. En el último partido ante los Osasuna no lo hizo bien. Contra el Girona no le dio oportunidad y ante el Español desbordó, tuvo acciones buenas, no me pareció malo su partido, me pareció de hecho de lo mejor. Un partido más de Hassan había sido, ¿no? Donde volvía a ser de lo más participativo del equipo. Pero es que Hassan tiene un problema y es el compromiso a nivel defensivo. No quiero hablar tampoco y explayarme mucho sobre Hassan porque es que voy a hacer un vídeo aparte. Llevo 20 minutos de vídeo y creo que hay que hacer otro vídeo aparte donde se hable de Hassan. Creo que es un futbolista que a diferencia, por ejemplo, de Ilia Chaira, no es tan completo. No es tan completo en el sentido de que Ilia Chaira te defiende, te ataca, es un jugador muy comprometido, muy aplicado en tareas defensivas y luego a mí Ilia Chaira me gusta mucho. Es un futbolista que a veces ha podido recibir algún palo, pero a mí Ilia Chaira me encanta, me fascina y me parece un futbolista que creo que en algunas cosas es bastante mejor que Hassan.
En otras, como a la hora de desbordar y de buscar la profundidad, es mejor Hassan, evidentemente. Pero hay en otras cosas en las que Ila Cheira está por encima de Hassan. Y además, claramente, creo que esa es otra comparación que se podría hacer. Pero tampoco quiero alargarme mucho. Y para ir acabando, bueno, poneros esto, ¿no? Este sistema, que ahora mismo pues es el que está utilizando Luis Carrión. Y bueno, lo que decía antes, ¿no? Como Fede Viñas muchas veces viene aquí, Nacho Vidal coge esa altura, y esto quedaría de esta manera, ¿no? Es lo que estamos viendo, y uno dice, y Hassan, tiene sitio, tiene cabida en este sitio. Pues Hassan, que creo que es un futbolista que, como decía antes, está muy bien lo de encarar, está muy bien lo de generar peligro, a mí eso me encanta y este perfil de futbolista me fascina, pero creo que luego tiene que hincar mucho más el codo, tiene que arrimar mucho más el hombro y tiene que colaborar mucho más en defensa, ¿no? Creo que es un futbolista que le pueden faltar algunos conceptos, pero que ha crecido mogollón y defensivamente tiene que colaborar mucho más con el equipo. ¿Dónde le verían este Real Oviedo? Bueno, puede jugar perfectamente la banda derecha porque además, como hemos dicho, tienes laterales diferentes y laterales que los tres pueden ejercerte esa labor de ser los laterales que percutan y que cojan altura, tanto Javi López Rain como Nacho Vidal, como estamos viendo en el Real Oviedo de ahora. Así que creo que Hassan, en este caso de jugar por la banda derecha, pues sería Javi López el que coge altura y de esta manera pues Federico Viñas iría por izquierda. Y aquí el problema es que hacemos con Cheira banquillo. Bueno, puede jugar como media punta. Yo ahí la Cheira... esto no me parece descabellado, ¿eh? Viendo los problemas que tienes en la media punta, apostar por este sistema. El problema es que Hassan aquí tiene que ayudar en defensa, pero yo esto sería algo que tendría en cuenta, viendo que no encontramos a un media punta, que tampoco Reina es ese perfil de jugador. ¿Por qué no apostar por Ilia Cheira, que es un futbolista que entiende bien las recepciones en esta zona del campo, que es un futbolista que sabe moverse relativamente bien entre líneas? Y al final, pues sería lo mismo, ¿no? Fede Viñas en esta zona y Javi López cogiendo altura, o Raín, el que sea, ¿no? Yo creo que es algo que se puede probar y que yo no descarto que Luis Carrión lo aproveche. Otra cosa que se puede probar, Hassan en la media punta, pero yo a Ilia Cheira lo veo un jugador más apto para actuar por esta zona. Es verdad que a Hassan lo hemos visto, bueno, lo vimos sobre todo con Paunovic en los últimos partidos, como estábamos viendo un Hassan que cada vez aparecía más por esos pasillos interiores, pero no veo tanto a Hassan ahí como sí que veo a Ilia Cheira con más posibilidades de jugar en esa posición. Y por último, y para acabar el vídeo, quería decir que esto de los dos delanteros no es nada nuevo con Luis Carrión. Lo vimos en su día con Masca en el Real Oviedo, pero era un Masca que actuaba más como extremo, más acostado. Esta vez vemos con muchísima más claridad cómo Federico Viñas realiza ese movimiento hacia adentro y se acaba convirtiendo en un delantero centro, ¿no? Cosa que con Vázquez no pasaba, en muchos momentos era un extremo. Lo vimos con Dubasín, que era algo que se recriminaba, ¿no? Que queríamos ver a Dubasín más como segunda punta, y eso con Luis Carrión no lo acabamos de ver cuando utilizaba esa figura de posible delantero centro, pero que tampoco lo era porque estaba muy acostado, en ese caso en ese sector derecho. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Creo que no me dejo nada. He repasado más o menos cómo juega este Real Oviedo, muy por encima de refilón, porque es que si no el vídeo se va pues al doble de tiempo probablemente. Así que bueno, ponedme en comentarios y ¿qué opináis básicamente sobre este nuevo Oviedo de Luis Carrión? ¿Creéis que el equipo ha mejorado? ¿Creéis que el equipo va peor? En fin, os leo. Acordaos de suscribiros, la verdad es que se agradece un mogollón que le deis like y que os suscribáis pues todavía más, porque cada suscriptor la verdad que suma bastante y moralmente pues ayuda. Así que bueno, acordaos de suscribiros, darle like y darle a la campanita. Nos vemos en la próxima.